Mis estimados hermanos y hermanas, muy buenas noches. Tengan ustedes una bendecida tarde. Es un gusto volverlos a saludar por este medio. Este mes, en la mayoría de las iglesias reformadas, se celebró el mes de la Reforma, en la cual se recuerdan las gestas y los actos que se realizaron en el siglo XV y parte del XVI, del cual surge este movimiento reformado. Así que en esta hora de la tarde-noche vamos a hacer una reflexión y vamos a hablar un poquito acerca de la Reforma y vamos a ver qué dice la palabra con respecto a esto y qué nos puede enseñar a cada uno de nosotros. Haciendo mención precisamente a la repetición de los errores. Hay un dicho popular que un pueblo que desconoce su historia está condenado a repetirla. Por eso el título del sermón de esta hora de la noche es Sometidos a la conciencia y ligados a la palabra. Entonces, un pueblo que desconoce su historia está condenado a repetirla. Y fíjate que la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 al 12, lo dice de la siguiente manera. Puedes buscarlo en tu Biblia, 1 Corintios 10, versículo 1 al 12, pero yo me voy a permitir leerlo en una versión diferente, en la versión del lenguaje actual. Así que la Biblia dice lo siguiente: queridos hermanos en Cristo, tengan presente que cuando nuestros antepasados, de esto que les sucedió a nuestro pueblo, nosotros tenemos que aprender nuestra lección. No debemos desear hacer lo malo como ellos. Todo eso le sucedió a nuestro pueblo para darnos una lección. Y quedó escrito en la Biblia para que nos sirva de enseñanza a los que vivimos en estos últimos tiempos. Por eso, que nadie se sienta seguro de que no va a pecar, pues puede ser el primero en pecar. Vuelvo a repetir. Leí 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 al 12 en una versión diferente en la Biblia en lenguaje actual. Por eso he querido en esta hora traer un breve recuento de la historia de la iglesia cristiana evangélica con el deseo de que hagamos un autoexamen de nuestra condición delante de Dios y asimismo conmemorar este momento y este tiempo de la Reforma, ya que este mes de octubre es el mes de la Reforma. Así que vamos a ver un poco de la historia. El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero formuló su primera protesta contra las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, Alemania. Y la intención de nuestro amado hermano Lutero era traer una reforma a la Iglesia Católica Romana, que en aquel momento era el que dominaba políticamente la mayoría de los países europeos, llegando incluso a poner y a quitar reyes, formando lo que se conoce como el Sacro Imperio Romano. La Iglesia Católica Romana también recogía dinero en esos entonces a manera de impuestos, haciendo que los cargos administrativos dentro de ella fueran muy codiciados por los lucrativos que estos resultaban. Se enseñaba que el cristiano debía darle a Dios una satisfacción por los pecados para que le fueran perdonados. Se enseñaba también que ellos tenían que confesar sus pecados y hacer un sacrificio que compensara a Dios. Y si no satisfacía sus pecados en vida, lo tendría que hacer incluso después de muerto, antes de entrar al cielo. De ahí entonces surge la idea del purgatorio, el que se convirtió en un negocio lucrativo, pues se podían pagar misas con beneficio a algún difunto para disminuirle el tiempo que tendría que pasar en ese lugar. También en ese entonces se empezaron a vender algunas indulgencias.
que no era más que documentos de perdón por medio de los cuales se podía disminuir el tiempo en el purgatorio e incluso alcanzar indulgencias plenarias, o sea, las que perdonaban todos los pecados sin necesidad de la confesión. Además, la Iglesia Católica Romana en ese entonces reclamaba una autoridad única por descendencia apostólica. ¿Y para qué? Para interpretar la Escritura y para establecer la doctrina. Así como la afirmación de tener un líder supremo en el Papa, el cual se declaraba que éste era infalible, o sea, sin error. Y cuando hablaba ex cátedra, por ser delegado directo de Dios, él era infalible. Y así que, por lo tanto, todo mandato o enseñanza provenido del Papa era tan infalible y autoritativo como la misma Escritura. Valga hacer la aclaración de que la mayoría de estas doctrinas y prácticas, lamentablemente, se practican y se mantienen hasta el día de hoy en la Iglesia Católica Romana. La protesta de Lutero contenía 95 afirmaciones confrontadas con la Escritura que evidenciaban errores en muchas de estas prácticas de la Iglesia Católica, por lo cual desafiaban entonces la autoridad papal con la negativa de la Iglesia Católica Romana de responder al llamado de Lutero a reformarse y regresar a las doctrinas y prácticas bíblicas. Es como comienza la Reforma Protestante. Así que Lutero protesta con 95 tesis. La Iglesia Católica Romana se niega a reconocer, se niega a responder. Y entonces se da comienzo a el movimiento protestante. Muchos otros creyentes que leyeron las tesis de Lutero entendieron la necesidad de dicha reforma. Y así es como nace la Iglesia protestante y la actual Iglesia cristiana evangélica. En junio de 1520, el Papa en turno excomulgó a Martín Lutero. Y cuando se le pidió retractarse a Martín Lutero de sus enseñanzas, Lutero declaró elocuentemente: que se me convenza mediante testimonios de la Escritura y claros argumentos de la razón, porque no le creo ni al Papa ni a los concilios, ya que está demostrado que a menudo han errado contradiciéndose a sí mismos por los textos de las Sagradas Escrituras que he citado. Estoy sometido a mi conciencia y ligado a la palabra de Dios. Por eso no puedo ni quiero retractarme de nada, porque hacer algo en contra de la conciencia no es seguro ni saludable. No puedo hacer otra cosa. Esta es mi postura. Que Dios me ayude. Amén. Más que un origen, esto es un llamado. Subyacentes a la Reforma Protestante, hay 4 preguntas o doctrinas básicas que también hoy debemos considerar. La primera, ¿cómo es salvada una persona? La segunda, ¿dónde reside la autoridad religiosa? La tercera, ¿qué es la Iglesia? Y la cuarta, ¿cuál es la esencia de la vida cristiana? La forma como respondemos entonces a estas preguntas, no solamente con palabras, sino con nuestros hechos, es lo que determina la fe que profesamos y nuestra condición delante de Dios. Al responder estas preguntas, los reformadores protestantes, tales como Martín Lutero, establecieron lo que sería conocido como las 5 solas. Sola es tomada de palabra del latín solamente. Estos 5 puntos de doctrina son entonces el corazón de 2 de Pedro 3:18, el cual dice: antes bien,
creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. Así que pasemos a ver de qué se tratan las 5 solas. La primera, sola escritura o solamente la escritura. Solo la Biblia es la única autoridad para todos los asuntos de la fe y la práctica. Solamente la Escritura es la norma por la cual todas las enseñanzas y doctrinas de la Iglesia deben de ser medidas. Entonces, ¿dónde reside la autoridad religiosa? Reside en la palabra de Dios y solamente en ella. No reside en ningún líder supremo, en ningún ser humano infalible, en ningún delegado por Dios como sucesor de los apóstoles para ejercer la autoridad sobre la Iglesia de Cristo como si fuese Dios mismo. Muy similar a lo que sucede en la Iglesia Católica Romana con el Papa actualmente, con tristeza. También tengo que decir que hoy vemos en la Iglesia cristiana algunos líderes llamados ungidos, siervos, apóstoles, profetas, o simplemente pastores que pretenden ser emisarios de Dios para ejercer una supremacía indefectible sobre sus congregaciones. Pero de ellos dice el Señor, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Mateo 15, 9. Así que esto es lo que enseña sola escritura, o solamente la escritura. La segunda sola es sola gracia o salvación solamente por gracia. Esta afirmación, esta sola, afirma la doctrina bíblica de que la salvación es únicamente por la gracia de Dios y que somos rescatados de su ira por su gracia solamente. La gracia de Dios en Cristo no es solamente necesaria, mis amados hermanos, amada iglesia, sino que es la única causa suficiente de la salvación. Esta gracia es el trabajo sobrenatural del Espíritu Santo que nos trae a Cristo, librarnos de nuestra esclavitud, del pecado y levantarnos de la muerte espiritual a la vida espiritual. Lamentablemente, en la iglesia cristiana de nuestros días, muchos líderes han desvirtuado esta doctrina, enseñando a los creyentes a hacer pactos sellados con dinero para lograr la salvación de sus seres queridos. Cualquier similitud con las exigencias de antaño es pura casualidad. Mismo algunos ministros de Dios insinúan o enseñan abiertamente que sirviendo o haciendo cosas para Dios se haya mayor gracia para salvación. Pero a esto el Señor dice en su palabra, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? La tercera sola fide, o la salvación solamente por fe. Esta sola nos enseña entonces que la justificación es por gracia solamente a través de la fe en Jesucristo. Es por la fe en Jesucristo, amada hermana, amado hermano, que por su justicia nos es imputada como la única satisfacción posible a la perfecta justicia de Dios. En ciertas congregaciones cristianas, las personas actualmente desconocen tanto lo que es la salvación y a Jesús el Cristo, que creen ser merecedores del cielo. ¿Saben por qué? Por pertenecer a una u a otra denominación o ser discípulo de determinado pastor o pastora o apóstol o profeta. Pero a estos el Señor dice lo siguiente: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Sola fide, la salvación solamente por fe.
Y llegamos a la cuarta sola, solus Christus, o en Cristo solamente. Esta sola afirma la doctrina bíblica de que la salvación se encuentra solamente en Cristo y que únicamente su vida sin pecado y su expiación sustitutiva son suficientes para nuestra justificación y reconciliación con Dios el Padre. El Evangelio no ha sido predicado si la obra sustitutiva de Cristo no es declarada, hermana y hermano. El Evangelio no ha sido predicado si no se predica la fe en Cristo y su obra. Cientos de doctrinas asociadas el día de hoy a la salvación temporal se enseñan en las iglesias cristianas. Los creyentes actualmente son muy instruidos en temas de prosperidad económica, sanidad física, guerra espiritual, sanidad interior, éxito y conquista y muchos temas más de liberación temporal del alma y del cuerpo, sufrimientos y las dificultades de la vida presente. Sin embargo, estas congregaciones, estas gentes, lamentablemente, poco saben de santidad, de humillación, de someterse a Dios, de renuncia y otros temas de eterna liberación espiritual, de salvación de la ira, es decir, del juicio de Dios al pecado. En Romanos capítulo 5, versículo 9, y en 1 Tesalonicenses 5, 9, dice lo siguiente: de los maestros de estos creyentes, dice el Señor, porque ellos impresionan a la gente diciendo cosas bonitas, que en realidad no sirven para nada. Obligan a otros a participar en sus mismos vicios y malos deseos. Engañan a los que con mucho esfuerzo apenas logran alejarse del pecado. Les prometen que serán libres para hacer lo que quieran, pero ellos mismos no pueden dejar de hacer el mal. Ese mismo mal acaba por destruirlos. Más les valdría nunca haber sabido de qué manera quiere Dios que vivan, pero ahora lo saben. Y si dejan de obedecer a Dios, quedarán peor que antes. Así, esas personas demuestran la verdad del dicho: el perro vuelve a su vómito. Y también de este otro: el cerdo recién bañado vuelve a revolcarse en el lodo. Esto que acabo de leer se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 18 al 22, y lo leí en la Biblia en lenguaje actual. Y por último, llegamos a la quinta sola: Soli Deo Gloria, o solo a Dios la gloria. Esta sola afirma que la salvación es de Dios. Ha sido realizada solamente por Dios. ¿Y para qué? Para su gloria. Como cristianos, entonces, debemos glorificarle siempre y debemos vivir todas nuestras vidas, toda nuestra vida ante la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para su gloria eterna. Desafortunadamente, en la iglesia cristiana de nuestros días hay líderes bastante vanagloriosos que han enseñado y que están enseñando a los creyentes a tener un concepto demasiado infatuado de sí mismos. Han puesto a Dios al servicio de los hombres, enseñando que Él hará todo lo que ellos y lo que ellas le pidieren. Pero esto no debe extrañarnos. ¿Sabes por qué, amado hermano y hermana? Porque la palabra de Dios dice lo siguiente en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 9. También debes de saber que en los últimos días la gente enfrentará muchas dificultades. Habrán personas egoístas, interesadas solamente en ganar más dinero,
También habrá gente orgullosa que se creerá más importante que los demás. No se podrá confiar en ellos, porque esos orgullosos actuarán sin pensar. En vez de obedecer a Dios, harán solo lo que les venga en gana. Dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. No te hagas amigo de esa clase de gente. Esta clase de gente es enemiga de que se dé a conocer el verdadero mensaje de Dios. Tienen la mente corrompida y no han aprendido a confiar en Dios, pero no seguirán así por mucho tiempo, pues todos se darán cuenta de su necedad. Así que, para ir concluyendo en esta hora de la noche, amado hermano, amada hermana en Cristo, muchos cristianos protestantes, quizás tú, quizás yo, debemos examinar las 5 solas en nuestras propias vidas. ¿Por qué? Porque ellas son tan importantes en la actualidad para evaluar una iglesia y las enseñanzas que se den dentro de la misma, como lo fueron entonces, de muchas maneras también. Las iglesias necesitan ser retadas a regresar a estas doctrinas fundamentales de la fe, al igual que los reformadores retaron en su momento a la Iglesia Católica Romana a hacerlo en el siglo XVI. Deseo en esta hora dejar en tu corazón este llamado del Señor para ti y para mí, y para todo aquel que deba entrar en esta nueva reforma. Les dirás a sí mismo: así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, el que desvía no vuelve al camino, porque ¿qué es este pueblo? Es rebelde con rebeldía perpetua. Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Escuché y oí. No hablan rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal diciendo: ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. ¿Cómo decís: nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? Esto dice la palabra del Señor en Jeremías 8, versículos 4 al 9. Además, amada iglesia, a ti que has permanecido en fidelidad a las 5 solas, quiero motivarte a seguir el consejo del Señor, el cual se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 10 al 17. Pero tú, Timoteo, sabes bien lo que yo enseño. Tú debes seguir creyendo en lo que aprendiste y que sabes que es la verdad. Después de todo, sabes bien quiénes te lo han enseñado. Recuerda que desde niño has leído la Biblia y sus enseñanzas pueden hacerte sabio para que aprendas a confiar más en Jesucristo y así seas salvo. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. De este modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Mis amados hermanos y hermanas, finalmente, que tú y yo, nuestras iglesias, podamos decir, como nuestro hermano Martín Lutero, que se me convenza mediante testimonios de la Escritura. Estoy sometido a mi conciencia y ligado a la palabra de Dios. No puedo ni quiero hacer otra cosa. Esta es mi postura. Que Dios me ayude. Amén. Que el Señor bendiga su santa palabra.